Había un sistema que funcionó por medio siglo, toda una industria construida sobre un solo pilar, y de repente, una decisión que lo derrumbó todo. Hoy vamos a desgranar el fin de la franquicia tributaria Cense y lo que significa para los organismos técnicos de capacitación, los SOTEC. Para muchos es una verdadera extinción. Por 50 años, la franquicia tributaria del Cense, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, fue básicamente el motor que movía la capacitación laboral en Chile, pero el 16 de abril de 2026, con un solo anuncio, ese motor se apagó, y se apagó para siempre. 50 años. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Es medio siglo en que este único mecanismo no solo sirvió para formar a miles y miles de trabajadores, sino que además construyó toda una industria a su alrededor. Y todo esto comienza, como muchas veces pasa, con una decisión política. Una que además estaba enmarcada en un plan mucho más grande. La decisión se tomó dentro del llamado Plan de Reconstrucción Nacional. La justificación que dio el ministro de Hacienda fue doble. Por un lado, contener el gasto, y por otro, lo que ellos llamaron la baja eficiencia de un programa que, llevaba 5 décadas funcionando. Las palabras del ministro de Hacienda, la verdad, fueron bastante directas. La medida, que buscaba ahorrar unos $300 millones al año, se justificó como una corrección necesaria. Una corrección a un sistema que, según el gobierno, se había vuelto ineficiente y, peor aún, susceptible a malos usos. Para entender la real magnitud de este cambio, primero tenemos que entender bien cómo funcionaba el sistema que acaba de desaparecer, porque era todo un ecosistema. A ver, la franquicia tributaria era en la práctica dinero que el Estado le decía a las empresas: mire, o me paga esto en impuestos, o usa esta misma plata para capacitar a su gente. ¿Qué hacían la mayoría? Obviamente elegían capacitar. Así de simple y a la vez así de poderoso era el mecanismo. Y claro, todo un ecosistema giraba en torno a este flujo. La empresa ponía los fondos, el OTIC administraba la franquicia tributaria, el OTEC hacía el curso, el trabajador recibía la capacitación y el Estado lo financiaba todo al final con un menor pago de impuestos. Era literalmente el corazón que bombeaba los recursos a todo el sector. Si ese corazón se detiene, todo se detiene. Y ese corazón movía una cifra que no es menor: $300 millones cada año. Y ojo, no era dinero abstracto en una planilla, era el financiamiento que pagaba los sueldos de relatores, de administrativos y que sostenía a miles de empresas de capacitación a lo largo de todo Chile. Y aquí llegamos al punto crucial. Para los OTEC, los organismos técnicos de capacitación, esto no es una reforma. Es, digámoslo con todas sus letras, una sentencia de extinción. ¿Por qué tan drástico? Porque la franquicia tributaria no era una de sus fuentes de ingresos. Para muchos, era la única fuente de ingresos. Las consecuencias de esto son inmediatas y, la verdad, devastadoras. Si no hay franquicia tributaria, las empresas simplemente dejan de contratar cursos. La demanda se desploma de un día para otro. Esto deja sin trabajo a relatores, a personal administrativo y, por supuesto, empuja a los OTEC más pequeños y menos diversificados directamente al cierre. Pero el efecto en cadena no se detiene ahí. Pensemos en los OTC, los organismos técnicos intermedios. Su única función era administrar la franquicia tributaria para las empresas. No hacían cursos, solo gestionaban el papeleo. Sin la franquicia, su razón de ser simplemente se evaporó. Su extinción fue, literalmente, de un día para otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué le queda a un OTEC después de este terremoto? ¿Hay algo a lo que puedan aferrarse para sobrevivir? El cambio es brutal. Es como pasar de un océano lleno de vida, de un mercado de $300 millones, a una pequeña charca. Porque lo único que queda es un nicho diminuto. Las capacitaciones que son obligatorias por ley. Estas capacitaciones, como las de la Ley Carín sobre acoso laboral o las de prevención de riesgos, nunca fueron el negocio principal. Eran un complemento, algo extra. Ahora, los pocos OTECs que sobrevivan van a tener que competir, pero a muerte, en este mercado muchísimo más pequeño y con márgenes infinitamente más bajos. Y como si fuera poco, la eliminación de la franquicia tributaria no solo destruye un mercado, sino que también deja un vacío regulatorio enorme, y con él una serie de preguntas que por ahora nadie sabe responder. Primera pregunta, y es una bien práctica, la acreditación. Para operar con Cense, los OTEC tenían que certificarse bajo la norma NSH 2728, que es bastante cara.
Ahora que el CENSE ya no financia el negocio, ¿qué sentido tiene seguir pagando por una certificación que ya no abre ninguna puerta? Y lo mismo pasa con la infraestructura. El CENSE exigía cosas como accesos universales y otras instalaciones que son muy costosas. Eran gastos que se podían sostener con los ingresos de la franquicia tributaria. Pero sin esos ingresos, ¿quién paga por mantener todo eso? Y la pregunta de fondo, quizás la más importante, es si el propio CENSE, el regulador, va a seguir imponiendo todas estas reglas a una industria cuyo modelo financiero acaba de desmantelar por completo. Es por lo menos contradictorio. Por ahora, estas preguntas críticas están ahí, flotando en el aire. No hay respuestas oficiales. Solo queda una profundísima incertidumbre sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una industria completa. Es, sin duda, el fin de una era. Un sistema que nació allá por 1976, que durante medio siglo construyó un sector entero, desapareció en una conferencia de prensa. Así de rápido. Para los OTEC que queden en pie, el desafío que tienen por delante es monumental. Y no se trata de adaptarse o de transformarse. Se trata de empezar de nuevo, de refundarse desde las cenizas, en un mercado que hoy nadie sabe realmente cómo será. Un epitafio para un sistema que definió la capacitación en Chile durante 50 años y que desde hoy ya es parte de la historia.